Buenas tardes. A nombre de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y de su presidente, el magistrado César Lorenzo Wong Meraz, les queremos dar la bienvenida en esta tarde a esta serie de conferencias, pláticas, entrevistas, charlas que nuestra asociación ha preparado precisamente para, dentro de este sistema de contingencia en el que estamos obligados a quedarnos en casa, podamos tener una alternativa para capacitarnos entre los funcionarios, funcionarias electorales, y también como una forma de acercarnos a la ciudadanía con temas que puedan ser de gran interés. El día de hoy me siento muy honrada, muy contenta de que mi querido consejero del Instituto Nacional Electoral, el maestro Jaime Rivera Velázquez, haya aceptado la invitación a platicar con nosotros de un tema muy trascendente. Creo que si podíamos decir que era relevante hablar del voto electrónico hace 1 o 2 meses, hoy cobra una vigencia y una importancia aún mayor, precisamente por estas situaciones que estamos viviendo y que podríamos estar pensando en proyectar a futuro nuevas experiencias y nuevas formas de seguir con nuestro sistema democrático. Consejero es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es maestro en Sociología y candidato a doctor en Ciencia Política, un gran amigo y de verdad, maestro Jaime Rivera, consejero del INE, te agradezco la invitación y te damos la bienvenida a este espacio de lo que hemos denominado Diálogos a Termo. Buenas tardes, muchas gracias, Marcia Garza, magistrada, a quien he conocido en el trabajo y aprecio mucho. Y aprecio también mucho esta invitación porque nos da oportunidad de difundir una parte del trabajo que estamos haciendo en forma conjunta entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados, con quienes compartimos la responsabilidad de conducir el sistema electoral nacional y en particular organizar las elecciones locales en los estados. Y bueno, aprovecho para darles un saludo afectuoso y mi reconocimiento a esta Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Sé que hay un esfuerzo conjunto y esta también es una oportunidad para mostrar cómo ante la contingencia sanitaria, por un lado, cumplimos el principio, pues ya no solo de sana distancia, sino de cierto aislamiento, pero a la vez seguimos cumpliendo con nuestros trabajos, nuestras funciones, y podemos decir con pleno apego a la verdad que los organismos electorales, tanto de carácter administrativo como jurisdiccionales, están trabajando y vamos a cumplir nuestros deberes para seguir garantizando a todos los ciudadanos y las ciudadanas de México para que puedan ejercer sus derechos políticos y en particular tengan elecciones y por medio de ellas puedan seguir recreando el núcleo esencial de la democracia, que son las elecciones libres y periódicas. Así es, consejero. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, este es un buen espacio para seguir trabajando, elaborando desde nuestros hogares, pero por y para la democracia de nuestro país. Tratar de explicarte un poquito el formato de esta entrevista que nos concedes amablemente. A mí me gustaría ponerte sobre la mesa un tema que hablaríamos el Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de diciembre. Aprobó un programa piloto en donde se aprueba el voto electrónico con efectos vinculantes en los 2 procesos electorales que tenemos en 2 entidades federativas de nuestro país, Hidalgo y Coahuila. Ojalá nos puedas hablar un poquito de eso, pero me gustaría
hacerte este esquema para poder dividir la plática, porque te queremos sacar toda la información posible en estos minutos, y te haría 3, 4 preguntas y podríamos hacer como retroalimentación. Pero principalmente para poder empezar a iniciar el tema. Por favor, consejero Jaime Rivera, explícanos, ¿por qué y para qué una modalidad de voto electrónico? El por qué se alimenta de un espíritu de innovación y autoevaluación crítica de todos los procedimientos electorales que se tienen que poner en juego para cada proceso electoral. Tenemos un sistema de procedimientos electorales muy maduro, muy probado, que ha garantizado elecciones libres, auténticas, de resultados confiables. Pero al mismo tiempo siempre hay algunas ventanas de oportunidad, hay oportunidades de mejoramiento, de perfeccionamiento, y por eso el INE, como los organismos estatales, electorales estatales, realizan regularmente evaluaciones de sus procesos electorales. Entonces, primero, la modalidad de voto electrónico responde a la conveniencia de estar siempre evaluando y mejorando en lo posible nuestros procedimientos. ¿Para qué? Para que en el futuro, que puede ser más o menos cercano, se pueda adoptar de manera gradual seguramente una modalidad de voto que nos daría algunos beneficios al mismo tiempo que preservemos íntegramente la certeza y la confiabilidad de los resultados. Hemos identificado en particular con con el sistema de procedimientos electorales que tenemos desde hace mucho tiempo, hemos identificado que en las mesas de votación, en particular para las mesas directivas de casilla, hay una dificultad para cumplir a plenitud una de las funciones, que consiste en el conteo de los votos y el llenado de las actas. El conteo de los votos se hace de una manera muy cuidadosa, muy transparente, a la vista de todos los representantes de partido, por supuesto a la vista de los funcionarios integrantes de la mesa directiva de casilla, también de observadores electorales. Es decir, es muy minuciosa la forma en que se cuentan los votos. Pero como toda actividad humana, tiene alguna probabilidad baja pero real de que se cometa algún error en el conteo. Casi siempre los errores cuando aparecen son mínimos y como son errores se distribuyen aleatoriamente y en nada afectan el resultado global de una elección. La otra tarea que realiza la mesa directiva de casilla y que ha mostrado especial dificultad es el llenado de las actas. Las actas de escrutinio y cómputo de la casilla son complejas. Lo son por la cantidad de información que deben contener. Lo son porque está muy detallada el acta. Y el diseño de acta, en cuanto a la información que debe contener y la forma como se debe llenar, es más compleja aún porque está inspirada en la desconfianza. Aunque objetivamente casi lo único que debería ponerse en un acta es la identificación de la casilla, que incluso eso podría ser una información precargada por sistema, y después el número de votos que cada opción partidaria o coalición recibe, más los votos nulos o de candidatos no registrados, y con eso se estaría cumpliendo la función esencial de contar los votos y reportarlos para el cómputo de votos.
Pero hay tal carga de desconfianza por nuestra historia electoral y por algunos conflictos que ha habido, que el acta de la casilla es compleja. Y esto se traduce en un trabajo prolongado. No es que sea muy difícil llenar el acta, pero sí es muy laborioso y tardado. Si además contamos con que ahora concurren en casi todos los estados las elecciones federales y locales, entonces los funcionarios de la mesa directiva de casilla tienen varias elecciones que contar y varias actas que llenar después de una jornada de más de 10 horas y con cansancio y bajo la presión muchas veces de los representantes de partido que están cuidando sus votos y la presión también de la celeridad con que deben emitirse los resultados para el programa de resultados electorales preliminares. Todo esto nos plantea dos problemas. Primero, que en esa labor manual pueden cometerse pequeños errores de conteo o de llenado del acta que, si bien casi nunca afectan para nada la votación de cada partido, al constituir alguna inconsistencia numérica o de información en el acta, siembran alguna duda o dan la oportunidad para, sobre todo el partido que haya resultado perdedor, invoque la causa de eventual nulidad como errores y dolo a veces aducen en el cómputo de votos y por lo tanto se crea ahí la duda. Y la otra es que inevitablemente la emisión de resultados por la casilla, desde la casilla, tarda. Y tarda varias horas. Y en 2018 tuvimos casillas que tardaron hasta 5 horas en emitir resultados después de cerrada la votación. Esto podría aligerarse mucho y resolverse con algún sistema electrónico de votación que cuente los votos sin posibilidad de error y que emita el acta de casilla, el acta de cómputo de la casilla de manera prácticamente inmediata. Sí, así es, consejero. Coincido plenamente en que, por ejemplo, las funciones de la mesa directiva de casilla en elecciones concurrentes, el escrutinio y cómputo se debe hacer de manera simultánea, lo cual complejiza porque puedes estar hablando de hasta 6 elecciones. Y si después a eso le agregas las coaliciones electorales que se pueden dar en un sinfín de diferentes combinaciones, que si quienes somos de alguna manera especialistas en la materia electoral lo reconocemos como una actividad compleja, pues más aún para el ciudadano que en ese día de la jornada electoral se constituye como autoridad electoral, pero que no tiene esta experiencia y que le pueda resultar mucho más complejo identificar cuándo o a quién se le deben de contabilizar los votos cuando van en coalición. Entonces, sí me parece que representaría una ventaja. Y también he escuchado lo que dices, que las posibles ventajas de implementar el voto electrónico efectivamente elimina errores en el escrutinio y cómputo, se hace un conteo más ágil de los votos, entiendo que pueden ser más accesibles y fáciles de usar, se evitan errores y que se anulen los votos incluso por los propios ciudadanos en algún momento involuntario. Y también se ha hablado mucho de que se podrían abaratar los costos. Entonces, creo que es una opción que me parece muy pertinente que ya en este momento pueda estar o se vaya a poner en marcha de manera vinculante en estas próximas elecciones de Coahuila e Hidalgo. Pero por favor, cuéntanos, ¿cómo es, consejero, que se va a implementar esta modalidad de voto electrónico? Primero, el Instituto Nacional Electoral ejerció su facultad de atracción para, primero su facultad que tiene constitucionalmente de ser la entidad responsable de instalar las casillas e integrar las mesas directivas de casilla que reciben y cuentan los votos.
También ejerció su facultad de reglamentación, que es bastante amplia según nuestra legislación, y considerando que si bien la legislación federal no prevé expresamente la posibilidad de usar voto, alguna modalidad de voto electrónico dentro del territorio nacional, hay que decir que ya se prevé para el voto de los mexicanos desde el extranjero. Lo cierto es que tampoco la ley dice expresamente de qué material deben estar hechas las boletas. Y entonces, con un trabajo de interpretación sistemática de la ley, considerando algunos criterios jurisdiccionales previos, incluso algún criterio de la Corte que consideró que no había inconstitucionalidad en usar alguna forma electrónica de voto, pero además con una explicación paciente y persuasiva con los representantes de los partidos, se logró que todos ellos estuvieran de acuerdo en hacer este primer experimento en 2 elecciones locales y además en un número por ahora muy limitado de casillas. En el caso de Coahuila, donde habrá más de 3.700 casillas para esta elección, se van a instalar únicamente 54 casillas con urna electrónica. Y en el caso de Hidalgo, donde se van a elegir ayuntamientos, y hay también más de 3.700 casillas, vamos a instalar solamente 40 distribuidas en 4 municipios de distinto tamaño, de distintas características geográficas, sociales e incluso culturales. Y hay que mencionar una característica muy importante de estas urnas electrónicas. Cuando se habla de voto electrónico se piensa en el riesgo que hay de hackeo, de adulteración de los votos. Bueno, hay que decir que las urnas electrónicas que vamos a utilizar, y ahorita voy a hablar además del origen de estas, pero se trata de urnas electrónicas no conectadas a Internet. No pueden ser hackeadas. Okay. No se pueden alterar con alguna intervención por Internet o por cualquier otra vía en la transmisión de datos. Son urnas completamente aisladas, bastante sencillas, que tienen como únicas funciones recibir el voto. Entre paréntesis, hay que decir que esas urnas no identifican electrónicamente al ciudadano. El ciudadano se identifica con su credencial para votar y su verificación en el listado nominal impreso. No, la urna no identifica de ninguna manera al ciudadano. Entonces está también garantizado el secreto del voto. Claro. Lo que hace la urna es recibir el voto, registrarlo, imprimir un testigo del voto que el ciudadano puede mirar directamente por unos segundos y después ese voto impreso cae en una urna interior, en el caso de Hidalgo, y una urna exterior, en el caso de Coahuila. Y después la urna electrónica cuenta los votos sin posibilidad de error y emite de manera prácticamente inmediata, cuando se le da el comando correspondiente, el acta de escrutinio y cómputo, igualmente sin posibilidad de error. Tiene otras ventajas la urna electrónica. Por ejemplo, con las coaliciones que por criterio, bueno, por ley y por criterio jurisdiccional, un ciudadano o ciudadana puede cruzar más de un emblema de partido. Ocurre a veces que alguien queriendo votar por una coalición cruza 2 emblemas de partidos que no están coaligados. Ese voto
debe anularse y generalmente se hace por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Bien, la urna electrónica está programada para que si un elector cruza dos emblemas o dos o más emblemas de partido que no están coaligados, la urna le alerta al ciudadano que ese voto no es válido y le pide, o sea, le indica por qué. ¿Sí? Esa es Excelente. una ventaja, es decir, elimina la posibilidad de voto nulo involuntario. Así es. También permite que el ciudadano decida anular su voto. Esa opción existe. Excelente. Oye, qué bueno. Eso no sabía. Ujú. También estas urnas electrónicas tienen sistema de audio para orientar al ciudadano o ciudadana que tenga discapacidad visual. Y bueno, si va acompañado de una persona de su confianza, como la ley lo permite, y los criterios reglamentarios y jurisdiccionales también, pueda recibir orientación por audio. Okay. Ahora, la impresión de los votos como testigo del voto permite que en el caso de duda, en las sesiones de cómputo distrital o municipal, se podrían verificar esos resultados, ¿sí? Pero lo más importante, además, es que el uso de la urna electrónica es sumamente sencillo. La urna electrónica contiene una pantalla que le da la bienvenida al elector, le muestra una imagen de una boleta, es una boleta, con toda la información que la ley ordena para esa boleta, y el ciudadano o ciudadana tocan con su dedo el emblema o los emblemas de su preferencia. La máquina le pregunta si confirma ese voto que está emitiendo o si quiere corregirlo. Y ya una vez que está seguro, confirma el voto. Queda registrado, pero además se imprime y aparece por una ventanita, en el caso de las urnas que se usarán en Hidalgo, una ventanita, su voto, el sentido de su voto, lo mira el ciudadano y lo verifica. O bien, con el caso de la urna electrónica que se usará en Coahuila, se imprime ese voto, el ciudadano lo recibe, lo confirma que es el por quien votó y no puede ser de otra forma, y lo deposita a la vista de un funcionario de casilla, pero doblado y secreto, lo deposita en una urna y queda también como un resguardo para, para una posible verificación manual, que normalmente no debe ocurrir, pero cabe la posibilidad y es un derecho de los partidos. Lo más importante es que se elimina el voto nulo por error. Se elimina la posibilidad de error en el conteo de votos. Se elimina la posibilidad de error en el llenado de las actas. El cómputo y las actas se emiten de manera prácticamente inmediata, es decir, una vez que se cierra la votación y se da el comando de emisión de resultados, en cuestión de segundos, se emiten tantas actas en copia como son necesarias para la mesa directiva de casilla, para el paquete electoral y para los representantes de partido. Y por medio de una aplicación digital independiente de la urna, se transmite el resultado, la imagen y los datos digitalizados del acta al programa de resultados electorales preliminares. Perfecto, pues nos has dado gran información que nos compartes, nos explicas. Estoy segura que para quienes nos están escuchando será de mucha relevancia e importancia poder entender todo esto que nos explicas. A mí en lo personal me llama la atención y creo que es una buena señal el hecho de que el acuerdo por medio del cual el Consejo General del INE aprueba la implementación de este programa piloto del voto electrónico no haya sido impugnado por los partidos políticos. Quiero entender que hay aceptación por parte de quienes
intervienen directamente en los procesos electorales para que vayamos avanzando en esa dirección. Pero ahora te quisiera comentar esto, me parece que es innegable, tenemos que aceptar que hay una falta de legitimación y desconfianza de la ciudadanía en general para el gobierno y desconfianza también para las autoridades. En este caso, las autoridades electorales no escapamos de esa problemática de cómo nos pueda percibir la ciudadanía, y también puede haber desconfianza y no es tan común utilizar sistemas electrónicos, ¿no? Por parte de la generalidad de la ciudadanía. ¿Qué nos podrías compartir, consejero, de cuáles son los riesgos, cuáles son las dificultades, cuáles son los retos que representa para el Consejo Nacional, para el Consejo General del INE, para ustedes, consejeros electorales, qué riesgos y qué dificultades, retos representa la implementación del voto electrónico? Primero empezaría por reconocer que hay desconfianza y que también hay dudas sobre un sistema diferente de votación. Eso afortunadamente los actores políticos, los representantes de los partidos, se convencieron de que era factible y que era conveniente tener un sistema de voto como este. Hay que decir que tuvimos que dialogar mucho con los partidos, hubo mucho trabajo de información y explicación, resolución de dudas, y al final todos se convencieron que valía la pena iniciar perdonen, ya, ni modo, estamos... Así es, así hay que estar trabajando home office y aparte... Sí, y ese es mi teléfono, el que uso para los asuntos oficiales. Pagado por nosotros mismos, aclaro, pero lo uso. La desconfianza sí es un problema que afortunadamente esta vez pasó ese obstáculo, porque al mismo tiempo hay conciencia en los representantes de partido que tenemos que simplificar y agilizar nuestros procedimientos. En 2018, el escrutinio y cómputo de los votos y sobre todo el llenado de las actas se llevó entre 4 y hasta 6 horas después de cerrada la votación. Y eso no es de ninguna manera deseable. Bueno, hay casillas en las que terminaron a la 1 de la mañana, es decir, 7 horas después de haberse cerrado la votación. Y eso no es conveniente, no es humano, no es justo para los ciudadanos funcionarios de casilla, que no son trabajadores electorales profesionales, sino son ciudadanos voluntarios elegidos mediante sorteo. Entonces, no es justo para ellos. Tenemos que pensar en facilitar el trabajo de las ciudadanas, que la mayoría son mujeres en las mesas directivas de casilla, y de los ciudadanos para que su trabajo sea menos pesado, pero que además haya menos probabilidad de error y además se emitan resultados con mayor precisión. Por otro lado, hay que insistir en que no se pueden hackear esos equipos electrónicos. Están totalmente aislados y pues emiten los resultados a la vista del ciudadano que vota y verificables por los representantes de los partidos en las sesiones de cómputo. ¿Qué posibilidad habría de impugnación posterior? Bueno, quizás algún partido perdedor, sin duda, podría impugnar los resultados de esta elección. Sin embargo, el número de casillas en cada distrito o en cada municipio está muy lejos de que pudieran ser determinantes en los resultados. Por lo tanto, una impugnación como esa no debería prosperar. Pero además, si hay alguna duda sobre una casilla electrónica en los resultados, se puede hacer recuento de los votos como la ley lo prevé en caso de duda fundada o inconsistencia.
se puede hacer. Hay que decir además que, primero, debo hacer un reconocimiento especial a los organismos electorales estatales de Coahuila, que desde 2004 o 2003 iniciaron el desarrollo de un sistema de voto electrónico y que el modelo que se va a usar ya está en su cuarta generación, y que se va a usar en las elecciones de Coahuila. Y por otro lado, el Instituto Electoral de Jalisco, que también desde hace casi 15 años ha diseñado y desarrollado un modelo de voto electrónico y que para las elecciones de Hidalgo generosamente va a prestar, sus equipos para que se utilicen en esta elección de Hidalgo. Y en Hidalgo se van a utilizar también un modelo desarrollado por el propio Instituto Nacional Electoral. Estos tres modelos se han probado muchas veces. En el caso de Coahuila, la ley permitía el uso de dispositivos electrónicos y se han usado en pocas casillas, en las elecciones de 2010, en las elecciones de 2000, sobre todo de 2010, y con buenos resultados. En el caso de Jalisco se usaron también en elecciones municipales de manera limitada todavía, en 2012, con buenos resultados. Hay que decir que en el caso de Jalisco se utilizaron en algunos municipios de población predominantemente indígena y se usaron con muy buenos resultados, sin ninguna dificultad para los usuarios. De tal manera que sí hay desconfianza, pero la confianza se construye con la práctica y confiamos que este este experimento con resultados vinculantes dará buenos resultados para poder usarse. Ahora bien, a mediano plazo, este tipo de modalidad de voto electrónico, me regreso un poco. Estos tres modelos que se van a usar, el de Coahuila en Coahuila, y el de Jalisco y el del INE en Hidalgo, se parecen mucho, aunque tienen algunas variantes importantes en la forma de operación, pero en el uso que el ciudadano y la ciudadana van a poder hacer de ellas, son muy semejantes y muy sencillos. Bueno, confiamos en que esto, a mediano plazo, va a permitir ahorrar mucho dinero en, por ejemplo, programa de resultados electorales preliminares. Prácticamente se convertiría en un receptáculo de resultados y los resultados serían casi inmediatos también. Ahorraríamos en PREP. La capacitación de funcionarios de casilla, que tiene como una de las tareas más complicadas y difíciles y tardadas y costosas, por lo tanto, el llenado de las actas, lo haría una maquinita. De tal manera que también deberíamos ahorrar. Y el costo de inversión que hay en los equipos electrónicos, a ese deberá restársele el costo que tenemos en urnas y en actas y en impresión de boletas. De tal manera que, si bien en lo inmediato no va a ser más barato el voto electrónico, porque el gasto de inversión se amortizará a lo largo de después de varios años, a mediano plazo sí debería traducirse en algún ahorro económico, pero sobre todo, y no es poca cosa, en disminución del esfuerzo que tienen que dedicar las ciudadanas y los ciudadanos que son funcionarios de casilla, en la disminución drástica de errores en la hora de votar y de contar los votos, prácticamente desaparecerían, y se ganaría en la rapidez de la emisión de resultados. Y resultados oportunos, resultados electorales más tempranos, son también resultados electorales más confiables. Claro, por supuesto. Nos presentas muy claramente cuál es la pertinencia de avanzar hacia la utilización de nuevas tecnologías en
en esto de nuestros procesos electorales, que son temas fundamentales, pues yo creo que para ir actualizando la propia democracia en México. Y pues no puedo dejar pasar, ¿no?, la oportunidad frente a lo que estamos viviendo en relación a la contingencia de este COVID-19, que como bien lo señalabas hace rato, nos tiene el día de hoy buscando nuevas formas de trabajar, de comunicarnos, de seguir avanzando, porque la democracia no puede pararse, no se detiene, pero sí desde este aislamiento social y que por lo que entendemos pasaremos la etapa más crítica, todos unidos, todos juntos y primeramente muy bien, pero va a ser un tema que pudiera ser recurrente, no es un tema que se va a dar por concluido totalmente en, no sé, junio, julio, agosto. Y estamos frente a un proceso electoral federal con elecciones concurrentes en los estados, en las entidades federativas, las más grandes de la historia. Desde ahorita, ¿qué podríamos ir viendo, consejero? ¿Cuál es tu opinión? ¿Deberíamos empezar a pensar cómo garantizar tal vez la participación y el sufragio de los electores a través de, ya no digas el voto electrónico, sino a lo mejor el voto por internet, por correo electrónico, por algún otro medio? Deberíamos empezar a plantearnos o replantearnos cuáles son las herramientas y hacia dónde debemos de ir preparándonos las autoridades electorales. Debemos pensar en todas las opciones que, conservando o reforzando la certeza de la autenticidad de los votos, nos puedan simplificar y facilitar y abaratar la forma de votación. Sin embargo, debemos hacerlo con mucha cautela. Solo puede adoptarse un cambio en el voto, en la forma de votar, de manera gradual, progresiva y con un amplio consenso y con todas las garantías. De tal manera que, por lo pronto, en las elecciones de Hidalgo y Coahuila vamos a experimentar una forma de voto por urna electrónica, con todas las garantías que ya he explicado. Del resultado de la experiencia de este año, probablemente hagamos otra prueba en las elecciones concurrentes de 2021, todavía en un número limitado de casillas, y de su evaluación podríamos pasar a su implementación en una mayor escala. El voto posible por Internet técnicamente es posible y puede ser bastante seguro, pero creo que hoy no gozaría de la suficiente confianza y en lo personal me inclino por no adoptarlo de inmediato, hacerlo de manera gradual, que se vaya conquistando la confianza, como lo hemos hecho con muchos procedimientos electorales pasados y del presente, de manera gradual, construyendo la confianza en la práctica, con resultados siempre auténticos, verificables y cada vez más confiables. Creo que lo podremos hacer, pero hay que hacerlo con toda la prudencia que es necesaria, porque lo más importante de un proceso electoral es la confianza. Y la confianza es algo que se construye a lo largo de años, a veces de muchos años, pero se puede perder en una sola ocasión en que las cosas se hagan mal, o aunque se hayan hecho bien, si algún actor político logra sembrar la idea de que se hicieron mal, se puede perder mucho. Entonces, lo haremos, pero de manera gradual. Ya existe el voto por la ley, por mandato de ley, la posibilidad de voto por medio de Internet para los mexicanos que residen en el extranjero y quieran votar en las elecciones, tanto federales como locales, donde está previsto esto, pueden optar por el voto postal, como se ha hecho desde hace varios procesos electorales, o por el voto por Internet. Tiene muchísimas garantías y candados para impedir la falsificación del voto por Internet,
Pero hay que decir también que el voto desde el extranjero representa una porción muy pequeña del voto total en una elección y por lo tanto cumple con el propósito de facilitar el voto del ciudadano o ciudadana que reside en el extranjero y que quiere votar en elecciones locales o federales, pero al mismo tiempo ese voto no, no puede ser determinante del resultado de la elección. Y creo que está bien así. Así es. Otra pregunta, consejero, aprovechando y abusando de tu amabilidad y tu tiempo. En estos, ahorita que están precisamente ya en curso los procesos electorales de Coahuila y de Hidalgo, donde ya se va a implementar de manera vinculante la utilización de las urnas electrónicas, ¿qué retos o qué problemáticas les ha implicado la capacitación de los funcionarios o cómo lo van a programar la capacitación de los funcionarios de la mesa directiva de casilla? Porque tendrá que ser todo una innovación para ustedes, ¿no? En este momento. Sí, por lo pronto de nuestro ejército de capacitadores y capacitadoras electorales asistentes, asistentes electorales y supervisores y supervisoras, se ha destinado una capacitación especial para aquellos ciudadanos y ciudadanas a los que les podría corresponder las casillas con urna electrónica. Es decir, es una capacitación especial que están impartiendo capacitadores y capacitadoras especialmente hábiles en el manejo de dispositivos electrónicos, que hoy es un saber bastante distribuido entre toda la población y entre los quienes cumplen esta función de capacitación. Se ha dado ya la primera etapa de capacitación para los ciudadanos de las secciones en donde se va a instalar urna electrónica. Y la verdad es que ha resultado bastante fácil, bastante sencillo y además atractivo para los ciudadanos y ciudadanas funcionarios de casilla que van a utilizar esta urna electrónica. Y sin duda, pues resulta una buena noticia que en vez de llenar largas actas de casilla, cuyo llenado a veces se lleva más de media hora, una hora cada acta, pues ahora esto lo va a hacer una maquinita y lo único que tienen que hacer tales funcionarios de casilla es conocer cómo funciona esa maquinita y orientar a los ciudadanos que llegarán a votar para que la utilicen. Perfecto. Última pregunta, consejero, pero me gustaría saber tu opinión. Sabemos que falta pormenorizar las reglas. Se ha podido, tan es así que la interpretación, como nos señalabas al inicio de esta plática, que se hace de la propia ley, en el sentido de que no se especifica de qué material deba ser la boleta, ¿no? Para poder emitir el voto. Sin embargo, ante toda esta laguna o ausencia de reglas claras, tal vez pormenorizadas, ¿cuál sería tu opinión? ¿A quién competiría implementar estos mecanismos de votación electrónica? ¿Al Instituto Nacional Electoral? ¿Al Congreso de la Unión? ¿Cuál sería tu opinión? O sea, ¿por dónde deberíamos de estar esperando o tratando de motivar, digamos, el que se pudiera avanzar en este tema? Confiamos en que las experiencias exitosas de uso parcial de urnas electrónicas conduzcan a que en el momento que el Congreso de la Unión lo considere oportuno, legisle para establecer esa forma de votación. Ya sea simplemente indicando que el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de los estados podrán utilizar alguna modalidad de voto electrónico, o bien estableciendo con más detalle el procedimiento de votación electrónica. Cualquiera de las dos vías es deseable, porque es mejor que una modalidad de voto como esté previsto en la ley expresamente. Eso es mucho más deseable, pero entendemos que el Congreso de la Unión, y en su caso los congresos de los estados, lo harán cuando la experiencia indique que es una modalidad no solo confiable, sino deseable. Así es. Pues efectivamente, consejero, creo que hoy después de esta plática
es bueno saber que nuestro sistema democrático a través del Instituto Nacional Electoral va avanzando y se va actualizando en todo este mundo de las nuevas tecnologías que al final, como nos ha señalado, lo único que busca es dar certeza a las elecciones, rapidez de los resultados, por supuesto, aligerar la carga de trabajo de los funcionarios de casilla, que como bien lo señala, son héroes ciudadanos que sin la experiencia ese día regalan su tiempo y su esfuerzo para lograr la renovación de los poderes y cargos de elección popular en México. Pues a mí no me queda más que agradecerte, pedirte una última conclusión, breve explicación de que tú quieras, una idea en la que quieras que nos fijemos y nos quedemos todos, el auditorio que en este momento nos acompaña, porque yo de verdad no tengo más que sentirme, insisto, muy afortunada, halagada, honrada con que nos hayas distinguido con esta entrevista. Pero sí, ¿cuál sería la última idea, consejero, que quisieras que hoy nos lleváramos para reflexionar? Muchas gracias. Primero, que las autoridades electorales están trabajando aún en esta contingencia sanitaria y estamos trabajando para mejorar, fortalecer, perfeccionar nuestros procedimientos electorales y la garantía de elecciones libres, auténticas y de resultados transparentes y confiables. Y por otra parte, que el uso de urnas electrónicas en estas elecciones locales es apenas uno de los primeros pasos para que en un futuro todavía indeterminable podamos aprovechar mejor estas tecnologías para facilitar el voto de los ciudadanos, aligerar el trabajo de los funcionarios de mesa directiva de casillas, conservando íntegramente e incluso reforzando la transparencia y la confiabilidad de los resultados electorales. En México nos ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo tener un sistema de votación confiable, transparente, verificable, a prueba de cualquier intento de falsificación, y ese lo debemos preservar. Y si tenemos la oportunidad de reforzarlo con nuevos instrumentos, debemos hacerlo. Y creo que las elecciones democráticas en México llegaron para quedarse y es nuestro máximo deber preservarlo y fortalecerlo. Así es. Pues consejero electoral del INE, maestro Jaime Rivera Velázquez, te agradecemos infinitamente tu presencia, participación en estos diálogos a TERM. Agradecemos también a todos los que se han dado el tiempo para escucharnos y seguiremos presentando más entrevistas. Muchas gracias, consejero. El agradecido soy yo por esta oportunidad. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.